Ahora, bueno, de nuevo, bienvenido de esta clase ahora de introducción de la Biblia. Nosotros estamos tratando sobre la periodo de tiempo que está dentro de los testamentos, cuando se termina Malaquías y se entra el libro de Mateo. Hay aproximadamente 400 años que estamos cubriendo. Hemos visto en la clase anterior la final de Pérsica. Se entró ya Alejandro Magno y la griego, época de griego. Cuando él murió de 33 años, se fue dividido el reino de los griegos en 4 secciones. Los que nos interesa es lo que vamos a estar tratando ahora. Terminamos con una de las divisiones de la rey, era con Ptolomeo, que se cogió la parte de Egipto. Lo otro es lo que vamos a empezar a ver aquí con es los Seleucos. Seleuco, hay algunas cosas que nos interesan en particular, pero antes de hay una final que está mencionado allá en la alba de la cristiandad. Otra cosa que pasó durante este periodo de tiempo, y más que todo durante el periodo de tiempo cuando estaba bajo de los Ptolomeos, era la Sanhedrin, que fue construida. Entonces quiero leer un poco de y luego vamos a entrar ahí de la parte de el Seleuco. La situación religiosa durante este periodo de tiempo en Palestina. Es por supuesto interesante entender acerca de los sucesos que los gobernantes gentiles, quienes tenían que ver en la situación religiosa de los judíos en Palestina. Sin embargo, para una mejor comprensión de la situación, se necesita regresar a la época alrededor del tiempo de la muerte de Alejandro Magno. Judá, el sumo sacerdote, murió por la misma época en que murió Alejandro, y se llegó a un acuerdo 20 años después. Su sucesor fue uno llamado Onías I, el cual poco se sabe, sino que murió un año después de la batalla de Ipsus, en el año 300 a.C. Su hijo Simón el Justo fue su sucesor en Eclesiástico capítulo 50, versículo 1. Dice lo siguiente: fue Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote, quien en su vida restauró la casa y en sus días fue consolidado el santuario, y por él fueron echados los cimientos de doble altura, el alto contrafuerte que rodea el templo. Fue Simón uno de los que trataron de cortar el espíritu que helenizaron y la atracción hacia la cultura de Grecia. Es por eso que él es tan importante para nuestros estudios. Simón era el presidente del Sanedrín, o sumo concilio de los judíos, y el primero de los gran rabís, cuyas enseñanzas oralmente fueron incorporadas en la Mishnah, la cual prácticamente era más importante que la verdadera palabra de Dios. Cuando él murió en 291 a.C., él dejó al hijo infante Eleazar como sumo sacerdote. Fue durante el tiempo de Eleazar que la Septuaginta fue escrita en el año de 227 a.C. Muy bien, con nosotros ahí tienen las cosas que estaba pasando en el Palestina, Israel, mientras que estaba en Ahorita vamos a entrar la parte de Seleuco, que también vamos a leer, hermano, entonces no se vaya todavía. Hay unas cosas. Vamos a simplemente mencionar algunas cosas aquí antes de entrar en esta parte. De Seleuco, él, en cambio de poner su capital en Babilonia, lo puso en un lugar que se llama Antioquía. Antioquía es donde más tarde la iglesia que está allá en Antioquía es donde estaba San Pablo y Barnabé, cuando ellos se fueron llevados
llamado por el Espíritu Santo a salir. Entonces, por eso sí es la parte importante de entender dónde estaba este. Eso sí estaba, una ciudad, llegó a ser una ciudad muy importante en esta época. Y este periodo de tiempo, ellos crecieron muy fuerte. Sin embargo, ellos no eran tan amables con los judíos, como vamos a ver en un poco minutos. Hay otro sobresaliente, no sé si en esta lectura está, pero lo que vamos a leer en pocos minutos es sobre Antioquía Epífanes, que era uno de los líderes más malvados y se causó muchos problemas para los israelitas. Eso sí vamos a discutir un poco más. Incluso él fue profetizado específicamente en el libro de Daniel. Pero ahora para dar la base de los seleucos, entonces vamos a continuar leyendo sobre ahora ya el reino de los seleucos. Vamos a ver si estamos listos. ¿Sí? Entonces, si me hace favor, se puede continuar allá. Palestina bajo los de Seleuco, del 204 al 165 a.C. Los seleucidos sacan su nombre de Seleucus, un oficial de la caballería de Alejandro Magno. Él era uno de los diádocos o administradores sucesores, el nombre dado a aquellas personalidades militares que tomaron el mando de las secciones del imperio de Alejandro después de su muerte. Entonces, cuando el reino de Alejandro fue dividido, Seleuco I tomó dominio de la parte perteneciente a Siria. Seleuco empezó haciendo amistad con Ptolomeo para defenderse de los ataques de Antígono y Demetrio, otros dos de los diáconos y sucesores de Alejandro. Y después, con el auxilio de Ptolomeo, Seleuco consolidó su gobernación, que entonces comprendía desde el Mediterráneo al Himalaya. Alejandro había querido establecer su capital en Babilonia, pero Seleuco, en lugar de hacerlo, la construyó cerca de la costa, al lado del río Orontes, una nueva ciudad llamada Antioquía, nombrada en honor a su padre. Esta ciudad llegó a ser una de las más importantes ciudades en toda Asia. Aunque era diferente de Alejandría, que había florecido bajo Ptolomeo, Antioquía también era fuerte en comercio, y cultivaron las artes y las ciencias. Puede decirse que en Antioquía se prodigó el lujo y se cultivaron toda suerte de placeres, hasta la época romana, cuando su cautiverio cambió de suerte. Dicen que las ciudades griegas fundadas por los de Seleuco a través del imperio estaban en una misma fuente de la civilización que preparó el camino para la mezcla fructífera de culturas de Palestina, Grecia y Roma. También en toda Europa, como conocemos en el occidente, ¿qué será esto? Bueno, el señor Meyers cita estos datos acerca de las ciudades. Sobre el Tigris, como un rival de Babilonia, el edificio Seleucia, la cual creció rápidamente hacia una capital de 600.000 habitantes. En sus costumbres, maneras y gobernación fue esencialmente una ciudad griega trasplantada desde Europa. Como creció Seleucia, Babilonia bajó en oscuridad y pronto desapareció del mapa histórico. Otras 6 ciudades en diferentes lugares de su imperio llevaron el nombre de Seleucia, nombradas en su nombre. Él llamó Antíoco en honor de su padre. Él nombró Lodicea por su madre y todavía otras llevaron el nombre de Apamea en honor de sus 2 esposas. Antíoco en el río Orontes, en la parte norte de Siria, llegó después de Seleucia en el Tigris, la capital del reino. Obtuvieron una influencia y fama como centros de población y comercio, lo cual ha dado su nombre a una saliente en la historia. Muchas de estas ciudades son mencionadas en el Nuevo Testamento. El estudiante debe, al saber algo de ellas, se ayuda más para entender sus estudios.
Bien. Entonces, eso nos da así más o menos la base fundamental de la cuestión de Seleuco, la fundación de Antioquía, y eso se jugaba un papel muy importante en hasta la ciudad ahí en el Nuevo Testamento, que vamos a ver más adelante, como estaba diciendo, en la vida de San Pablo y en el establecimiento de la iglesia y la obra misionero. Ahora vamos a tratar, no sé si está ahí, pero se habla de Antioquía Epífanes. Busca ahí otras páginas adelante o algo. ¿Sí? ¿Lo encuentra? Antioquía Epífanes es uno de los verdaderos problemas en la historia de ellos, de los judíos. ¿Sí? ¿Lo encontró? Muestre el libro, entonces yo lo encuentro rapidito. Aquí, eso es de los Seleucos. All right, bien. Antioquia, durante este periodo, ok. Es que viene así. Bueno, no sé dónde. Vamos a poner en pausa un segundo, si me hace favor. Entonces vamos a continuar hablando de Antioquia Epífanes. Antioquías. Antíocos Epífanes y sus abominaciones del templo. Un número considerable de judíos, sin embargo, retiraron el programa de helenización, diferente de los otros pueblos subyugados. La nación judía contenía un grupo conservativo que amaba apasionadamente sus tradiciones pasadas. Este grupo, llamado Hasidean, resistió a la introducción del idioma griego y a todo lo suyo. Los hasedeos que él se mencionó ahí es importante porque en pocos minutos vamos a estar hablando de otro grupo de políticos que llegó a ser en Jerusalén, se llamaba los fariseos. Ustedes recuerdan los fariseos, ahí sí este grupo va a jugar un papel en más adelante. Entonces, sigue, hermano. Los saduceos rechazaron la adopción por los judíos de los sombreros distintivos de quienes siguieron al dios pagano Hermes. También se opusieron a la construcción del gimnasio en Jerusalén. La situación religiosa. Perdón. Aquí hay otra cosa que simplemente quiero mencionar, e incluso de pronto ni siquiera los propios judíos, pero se habla ya acerca de los sombreros. Si usted lo ve, los rabinos y los líderes de Israel, incluso hoy, muchos de ellos todavía se ponen sombrero. Y ahí se tiene sus cosas de pelo que todavía, pero tenía conexión realmente con el dios de Hermes, que era una cuestión de los griegos. Bueno, qué pena. La situación religiosa cambió de mal a peor cuando los sacerdotes asistieron a los juegos en el gimnasio y los inauguraron con invocaciones a las divinidades paganas. Los judíos sofisticados, quienes adoptaron las costumbres helénicas, fueron ante los ojos de los hasideos ortodoxos traidores a los antiguos caminos de sus antepasados o progenitores. Él sigue diciendo que después de varias interferencias anteriores con el templo y el sacerdocio, Antíoco Epífanes ahora usaba estos problemas internos para la última provocación sobre ellos. Entonces la situación política también empeoró. En la sucesión de la dinastía Seleucida, Antíocus Epífanes llegó a ser gobernante en el año 175 a.C., aunque a él le gustó mucho el epíteto Epífanes, lo cual significa el manifiesto de Dios. Sus enemigos lo llamaron con el sobrenombre Antíoco Epímanes, la cual quiere decir Antíoco el demente. ¿Qué tan apropiado este sobrenombre llegó a ser? Puede ser visto en lo siguiente. Después de atentar sin éxito en conquistar a Egipto, en 1969,
Antíoco regresó a través de Palestina con un espíritu de salvajismo vengativo. Falto de la presa tan deseada, Antíoco trató a la ciudad de Jerusalén como si fuera la culpable de su derrota en Egipto. Dicen algunos de los autores relacionados de esta época que él causó un terrible alboroto, tumbó los muros, se profanó el templo y sometió a la población subyugada a crueldades monstruosas. Miles fueron masacrados, las mujeres, las niñas y niños fueron vendidos como esclavos, el mobiliario del templo fue llevado como botín. La religión fue prohibida, la circuncisión fue castigada con pena de muerte. Un gobernador extranjero fue comisionado, un traidor llegó a ser sumo sacerdote y el paganismo fue impuesto forzosamente al pueblo. Un templo en Jerusalén y también en Samaria. Un comisionado fue consignado para profanar el templo en Jerusalén y también en Samaria. Y lo rededicó a Júpiter Olympus y Júpiter Zenius. Principalmente sus víctimas fueron aquellos quienes abrazaron el judaísmo, los asideos ortodoxos. La observación del día sábado, el rito de la circuncisión y la posesión de una copia de las escrituras hebreas fueron crímenes con castigo de muerte, y toda la adoración judía fue abolida y altares paganos fueron construidos en muchas de las ciudades judías. Los edictos reales fueron enfocados con extrema crueldad y por primera vez en la historia nosotros tenemos relatos detallados y reales de la inmensa y amarga persecución religiosa. Pero lo peor de todo esto fue cuando en el 168 a.C. Antíoco Epífanes mandó a sacrificar un cerdo en el altar y luego sobre el mismo altar erigió una estatua a Júpiter Olympus, Zeus. En esta década los judíos en Palestina estaban bajo la sombra de la muerte. Este fue el palillo que rompió la espalda de los burros. Los judíos, hirviendo de furia, estaban como una bomba atómica con su detonar activado. El resultado fue la revolución macabea. O sea que nosotros tenemos la base que causó realmente la rebelión macabeo. Ahora la Biblia, todo está ahí durante el periodo de los 400, donde no hay ningún testimonio o escrito sagrado en este periodo de tiempo. Pero yo quiero calificar una cosa. En el libro, o la Biblia, podemos decir, la Biblia católica, está incluido en su canon primero y segundo Macabeo. Ellos mismos, no tengo el dato exacto en este momento, pero ellos mismos están escribiendo, pero históricamente, y está diciendo que no estaba escribiendo bajo de la inspiración divina. Entonces nosotros no aceptamos a ellos, incluso está incluido en los libros apócrifos, en la literatura también la canon está en la Iglesia Católica también se llama estos libros apócrifos. Pero la cosa es que estos libros, de todos modos, vale la pena de hacer un buen estudio en ellos, leyendo, porque nos ayuda a llenar históricamente muchas de las cosas que sucedió durante este periodo de tiempo. Hay varias fuentes donde tú puedes estudiar y avanzar y aprender más de Es en Josefo, también un historiador judeo, no era cristiano, pero se habla de la historia de los judíos y él se habla de este periodo de tiempo. Hay otros escritos, pero más que todo el libro de primero y segundo Macabeo se nos ayuda. Hay otros autores también. Vamos a hacer una lectura. Ese libro que está leyendo el hermano
Es uno que habíamos imprimido hace unos años y realmente en este fue asemblado varios pensamientos y orígenes y todo y fuentes para que pudiéramos reducir. Tengo una biblioteca más o menos amplio y en esta biblioteca hay varios libros antiguos, etcétera, que no está en español y la idea principal era para ayudar el estudiante a tener en un lugar donde pudiera tener acceso o por lo menos referencia a estas cosas en sus estudios. Siempre en español es una gran necesidad de tener libros responsables, sanas y buenas, que fue escrito por autores, todavía están en inglés, y nosotros para aprovechar es poco de nuestros teólogos que realmente en español que tienen acceso a estos libros y estos estudios. Claro que el estudio de todo es la Biblia, la Sagrada Escritura, eso sí, sin este. Pero hay dotes y eruditos, que ha escrito en el pasado y vale la pena de ampliar, estudiarlos. Entonces, yo lo resumen, entonces por eso estamos gastando un poco de tiempo simplemente leyendo, pero vale la pena porque ya está resumido en un solo texto. Vuelvo a decir, este libro está disponible en el Internet. Vamos a dar los que están matriculados en este curso, porque está tomando, va a hacer acceso de la Internet y usted puede entrar en nuestra página web y ahí se puede bajarlo o leerlo ahí una vez y seguir la lectura. Bueno, hermanos.